Prepárate y llénate de valor porque en este video vas a conocer el verdadero horror que te helará la sangre, algo que nunca has visto y te hará vivir la hora de las pesadillas. Ponte cómodo y acompáñame en esta espeluznante historia, pero antes de comenzar danos un like, suscríbete y activa la campanita. Hasta el momento, no existen cifras oficiales sobre la cantidad exacta de casos de posesión demoníaca en Estados Unidos. Estos eventos paranormales todavía son considerados fenómenos muy raros que han generado importantes debates y escepticismo por parte de la comunidad científica y médica. Sin embargo, muchas posesiones no podrían ser reportadas y ser atribuidas a problemas de salud mental o explicaciones naturales. Aclarando conceptos. Antes de entrar en el caso que hoy nos ocupa, definiré qué es una posesión diabólica, con el objetivo de establecer las características de este fenómeno, que pudiera ser confundido con cualquier otro tipo de manifestación de la conducta humana. La posesión diabólica se refiere a la creencia de que un individuo ha sido poseído por un espíritu maligno o demonio. Se cree que estos espíritus toman control del cuerpo y la mente de la persona, causando cambios de comportamiento, habla en lenguas desconocidas, aversión hacia objetos o símbolos religiosos, fuerza sobrehumana y en ocasiones acciones violentas. La posesión diabólica es un tema relacionado con el folclore religioso y la cultura popular, y es reconocida en varias tradiciones religiosas como el cristianismo y el islam, una disciplina que estudia a los demonios. A pesar de que las posesiones demoníacas son tomadas como creencias engañosas, existe una disciplina que se encarga de estudiar estos fenómenos extranaturales. La demonología es el estudio y la creencia en los demonios. Esta disciplina se enfoca en la clasificación, descripción, atributos y manifestaciones de los demonios, así como en cómo interactúan con el mundo y los seres humanos. La demonología también examina las teorías y métodos para invocar, controlar o exorcizar a los demonios, así como las formas de protegerse contra ellos. Aunque la demonología puede estar asociada a creencias religiosas y espirituales, también se ha abordado desde una perspectiva académica y filosófica. Antecedentes al caso de Arne Jonsson. En Alemania se conoció el caso de Anneliese Michel, una joven que, según informes, experimentaba síntomas que incluían agresión violenta, aversión hacia objetos religiosos y voces que le decían que estaba poseída. Michel y su familia buscaron la ayuda de sacerdotes católicos, quienes llevaron a cabo una serie de exorcismos a lo largo de varios meses. Sin embargo, el estado de salud de Michel empeoró y finalmente falleció en 1976 debido a una combinación de desnutrición y deshidratación. Las grabaciones de audio de sus sesiones de exorcismo fueron utilizadas como evidencia durante el juicio posterior a su muerte, en el que los sacerdotes y sus padres fueron acusados de negligencia por no buscar ayuda médica adecuada. La historia comienza con David. Ahora sí, entremos en materia con el caso de hoy. Nos referiremos a Arne Chayan Jonsson, un asesino accidental que aseveró: "El diablo me obligó a hacerlo". El homicidio causado por Arne Jonsson ha sido el primero que se expuso en Estados Unidos con el argumento de posesión demoníaca para defender a un asesino. Se trata de un caso controversial y polémico en el que se impuso el criterio científico por encima de toda creencia religiosa. La historia comienza cuando David Glatzel, un niño de 11 años, empezó a mostrar un comportamiento anormal. Al principio, David, que hasta ahora había sido un chico normal, empezó a manifestar que tenía visiones de un anciano que lo molestaba. Luego mostró convulsiones y emisión de ruidos en una lengua extraña. Esto ocurrió en el verano de 1980 en Brookfield, Connecticut, Estados Unidos. Debbie, la hermana de David, estaba en proceso de mudarse con su novio, a la casa donde el niño experimentó estas manifestaciones anormales. La joven pareja estaba en la fase de acondicionamiento del inmueble, realizaban limpieza, reparaciones menores y adecuación de los espacios. En una ocasión, cuando David estaba jugando en el cuarto matrimonial, sintió que unas manos invisibles trataban de ahorcarlo. «Cuidado», fue la voz áspera y ronca que escuchó el niño David, al tiempo que vio a un hombre vestido como vaquero. Camisa de cuadros raída y pantalones azules. David se paralizó del miedo. La imagen se reveló ante sus ojos como un flash, luego otra vez, pero ahora el tétrico personaje tenía la piel chamuscada y ennegrecida, el rostro difuso, y en vez de pies tenía pezuñas. David era un niño tranquilo y amable antes de la posesión, pero durante el periodo de posesión
Experimentó cambios de personalidad y síntomas físicos extremos. Se decía que su voz cambiaba drásticamente, haciéndose más grave y amenazante, y mostraba comportamientos violentos y agresivos. David también sufrió de ataques epilépticos y se deterioró física y mentalmente. Cuando David contó lo que había visto a su madre Judy Glatzel, ella pensó que el niño había visto a un fantasma. Judy, al parecer, era asidua lectora de temas paranormales y esoterismo, lo cual le aportaba una visión que le permitía entender que lo que estaba sucediendo podría ser un hecho real y no producto de la imaginación infantil. Más aún, tratándose de un niño normal, alegre, sano y sin antecedentes de algún tipo de perturbaciones psicológicas. Aproximadamente, transcurrieron 2 semanas de comportamientos extraños. El niño convulsionaba en su cama, gritaba improperios, rechinaba los dientes, gruñía y su temperatura se elevaba de manera descomunal. Era algo radicalmente distinto a lo que la madre suponía. Todos veían cuando el niño esquivaba y se protegía para no ser apuñalado por un supuesto cuchillo que nadie veía, pero cuyos efectos se apreciaban en los rasguños y cortaduras que aparecían en los brazos de David. También podían notar que se ahogaba. Era como si unas manos invisibles le apretaran el cuello y dejaban marcas de dedos en su piel. El hombre de ojos negros, cara alargada, dientes afilados, orejas puntiagudas y cuernos diablesos, se posaba sobre David, no lo dejaba dormir y lo atormentaba con pesadillas. El conflicto pronto envolvió al resto de la familia, quienes estaban padeciendo un verdadero infierno al ver cómo se deterioraba la salud del niño. Literalmente se le apreciaba como a un niño a quien le habían robado el alma. Según el testimonio de Judy, David cambió totalmente su carácter dulce y apacible. De ser un niño amoroso con ella, ahora la agredía con golpes y patadas, le apretaba los senos y la escupía. En una oportunidad le rompió la nariz y su fuerza era descomunal. También argumentó que en una ocasión atacó a la abuela con un cuchillo. Los Warren, a la caza de la bestia. En el ámbito familiar, el ente que habitaba dentro de David fue apodado como la bestia. El terror se apoderó de la familia entera, tanto que cambiaron sus hábitos para dormir durante el día y poder velar el sueño de David por las noches. Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 y falleció el 18 de abril de 2019. Era clarividente y medium, lo que significa que tenía la capacidad de percibir y comunicarse con seres sobrenaturales. Junto con su esposo, investigó numerosos casos notorios de apariciones fantasmales y fenómenos paranormales, y se convirtió en una figura reconocida en el campo de la demonología. Ed Warren, por su parte, nació el 7 de septiembre de 1926 y falleció el 23 de agosto de 2006. Fue pintor y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Junto con su esposa, fundó la Sociedad de Investigación Psíquica, PI, en 1952. Como demonólogo, Ed Warren ayudó a investigar y resolver muchos casos de actividad espiritual y ha sido reconocido como una de las principales autoridades en el tema. Se hicieron famosos mundialmente por su participación en la investigación y posterior resolución del caso de la Casa Embrujada en Amityville en 1976, así como por su trabajo en el caso de la muñeca Annabelle y otros casos paranormales. Su trabajo y sus experiencias han sido la inspiración para numerosas películas y series de televisión de terror, como Los Expedientes Warren. Cuando los Warren examinaron a David, no dudaron de que se trataba de posesión demoníaca. Reportaron que veían una nube negra en torno al niño. Era un caso extraño de posesión por múltiples demonios. Aunque se ha dicho que los Warren acudieron a la Iglesia Católica y que esta instancia asignó al reverendo Francis para asesorar los exorcismos que duraron 5 días, no existe una posición oficial del clero que asegure su participación en estos rituales. Sin embargo, la prensa ha dicho que participaron 4 sacerdotes en el proceso de erradicar a los demonios del cuerpo de David. Lorraine Warren vaticinó 4 meses antes que un crimen ocurriría en torno a los Glatzel. Por ello llamó a la policía para alertarles. «Tómame a mí, lucharé contigo». Arne Johnson nació el 12 de febrero de 1952 en Connecticut, Estados Unidos. Para el momento cuando ocurrieron los hechos tenía 29 años. Se lo conocía como una buena persona que trabajaba como mecánico en una empresa de parques de atracciones en la década de 1980. Se ha documentado que en su adolescencia había participado en el coro de la iglesia. Lo cierto es que se trataba de una persona integrada socialmente, con aspiraciones de formar una familia,
por lo que mantenía buenas relaciones con la familia de su novia Debbie. Ante la dramática situación del niño David, Arne se dispuso a colaborar. Por las noches, acompañaba en las veladas para cuidar al niño, lo sujetaba cuando convulsionaba, le colocaba un crucifijo en la frente y se quedaba a dormir con él para que los demás pudieran descansar. Las evidencias aseguran que en uno de los exorcismos Arne retó al demonio: «Tómame a mí, lucharé contigo». David le contestó con voz extraña: «Se están riendo de ti». Según Lorraine Warren, el demonio habló en plural porque había un total de 43 entidades atormentando al niño. Arne, llevado por sus buenos sentimientos, no llegó a sopesar la magnitud del embrollo en el que se había metido. Días después, Arne se comportaba de modo extraño. Se quedaba absorto viendo a través de la ventana, con la mirada perdida hacia la nada. Un día comenzó a gruñir y a rechinar los dientes mientras decía: «Ahí está la bestia». Debbie le abofeteó para que volviera a la realidad, pero Arne empezó a tener un comportamiento nocturno extraño. Se levantaba a medianoche con mucha ira, golpeaba y rompía los muebles. Una noche, cuando estaba en medio de una de sus crisis, Debbie escuchó que dos voces diferentes salían de Arne. Arne aseveraba que el diablo vivía en un pozo ubicado en la casa de los Glatzel. También estrelló su coche contra un árbol, y dijo que el demonio tomó control del coche para hacerlo chocar. Hubo una ocasión, estando en la iglesia, cuando gritaba obscenidades. Era evidente que ahora el poseído era Arne Johnson. Una casa embrujada. En esos días, Debbie había decidido vivir con Arne en casa de los Johnson. Él comenzó a trabajar, mientras que Debbie cuidaba de su suegra enferma y de las hermanas de Arne. Poco después, decidieron alquilar una casa cerca del campo. Se trata de la casa donde el niño David Glatzel fue poseído por los demonios que atormentaron a la familia durante meses. Arne pensaba que aquel maleficio provenía de la casa que habían alquilado. Un día Arne fue al inmueble para investigar porque creía que ahí se albergaba el demonio. Tanto en versiones dramatizadas como en testimonios directos, Johnson relata que esta fue su última interacción con el demonio, mientras estaba plenamente consciente. A pesar de las advertencias de los Warren, Arne decidió seguir adelante. Una nueva residencia. Cuando la condición de Arne se tornaba insostenible, la pareja decidió mudarse de la casa de los Johnson. Esto coincidió con la contratación de Debbie por Alan Bono, como peluquera canina. Alan le alquiló un apartamento a la pareja cerca del lugar de trabajo. Después de mudarse, Arne manifestaba comportamiento como el de David. Debbie sospechaba que su marido era víctima de una posesión. Según Debbie, Arne padecía un trance profundo, gruñía, alucinaba, y después no recordaba nada. Para Debbie todo era extraño, ya que su pareja no había mostrado antecedentes de consumo de drogas, no tomaba ningún medicamento y casi nunca tomaba licor. Cuando Alan les alquiló el apartamento. Era un hombre de 40 años que apenas tenía 6 meses viviendo en Connecticut. Al parecer, Alan Bono pasaba el tiempo viajando, pero se había mudado a Brookfield para ayudar a su hermana con una perrera que gestionaba. Alan, Debbie y Arne pronto construyeron una bonita amistad. Parecía que todo estaba mucho más tranquilo desde que se habían mudado allí. Los extraños comportamientos de Arne habían desaparecido. El día del crimen. El crimen ocurrió el 16 de febrero de 1981. Fue cuando Arne avisó en el Right Tree Service que no asistiría a trabajar porque sentía un fuerte dolor en la garganta. Entonces fue con Debbie a la perrera acompañados de Wanda, de 13 años, y Mary, de 9 años. Wanda era hermana de Debbie y Mary, prima. Ese día se encontraron, además, con Alex Bono, quien los invitó a cenar fuera. Los informes de la camarera que los atendió indican que tanto Alex como Arne habían bebido lo suficiente para estar ebrios. Después de comer, regresaron a la perrera. Como Alex estaba muy borracho, Debbie utilizó la excusa de llevar a las chicas por pizzas. Pero cuando volvieron, Alex estaba alterado. Debbie le dijo a Wanda y a Mary que se irían a la habitación. Fue cuando Bono retuvo a Mary y le obligó a quedarse. Arne había bajado para acercar el coche, y cuando volvió, se encontró con una situación desconcertante. Arne le pidió a Bono que soltara a Mary. Lo que sigue a continuación es una versión basada en lo que Wanda contó a la policía. Mary corrió hacia el coche mientras Debbie intentaba mitigar la situación estando entre los dos hombres. Debbie intentó sacar de ahí a Johnson, pero no pudo. Johnson, gruñendo como un animal, sacó un puñal de 13 centímetros y apuñaló repetidamente al casero. Bono murió varias horas más tarde. Según el abogado de Johnson,
Bono había padecido 4 o 5 heridas enormes, mayoritariamente en su pecho, y una que recorría desde el estómago hasta la base de su corazón. Johnson huyó totalmente enajenado del lugar de los hechos y fue encontrado a 2 millas, 3 kilómetros, cerca del bosque. Fue arrestado en el centro correccional de Bridgeport con una fianza de $125.000. Esto era el primer asesinato en la historia de Brookfield, Connecticut. Lorraine Warren declaró: «Sabíamos que este caso acabaría en tragedia, era inevitable, pero Arne era la última persona a la que pensaba que le sucedería esto. Todo el mundo estaba conmocionado, no podían creer cómo un hombre totalmente apacible, que nunca había sido violento ni había sido arrestado, se había atrevido a cometer un asesinato. Cuando Lorraine Warren llamó a la policía para decirles que Arne estaba poseído, los agentes no podían dar crédito a estas declaraciones tan fuera de toda lógica. Se trataba del primer asesinato de la historia de Brookfield, que obligó a las autoridades a cuestionar la existencia de demonios y poderes paranormales que convirtieran a un joven sin antecedentes policiales en asesino de una persona con quien mantenía amistad. Este asesinato tomó revuelo porque la colectividad de Brookfield comenzó a preocuparse por la posibilidad de ser atacados por demonios, mientras que los medios aseguraban que el móvil del crimen fuese por motivos pasionales, que Arne pretendía escudarse en la excusa de la posesión para evadir su responsabilidad ante la justicia. El enjuiciamiento. Martin Minnelli, el abogado defensor de Arne Johnson, solicitó la comparecencia durante el juicio de los sacerdotes que participaron en los exorcismos que practicaron al niño David Glatzel. Sin embargo, la Iglesia no los autorizó. Tuvieron la prohibición de atestiguar y participar en el proceso contra Arne. Esto deja entrever la participación no oficial de los sacerdotes en este tipo de rituales. El juez que presidió el juicio contra Arne Johnson fue Robert Callahan, quien solicitó a Martin Minnelli que argumentara la defensa desde otra perspectiva, ya que el atenuante por posesión demoníaca no tendría asidero lógico. El atenuante de posesión demoníaca en la defensa de Arne Johnson fue rechazado debido a que no existen pruebas científicas ni jurídicas que respalden la existencia de posesiones demoníacas. En el sistema legal, se requiere evidencia concreta y verificable para fundamentar una defensa, y las afirmaciones de posesión demoníaca no cumplen con este estándar. El juez y el jurado encargados de evaluar el caso consideraron que las acciones de Arne Johnson, quien fue acusado de asesinato, debían ser analizadas desde una perspectiva racional y basada en hechos, sin tener en cuenta creencias o conceptos sobrenaturales. Por lo tanto, el argumento de la posesión demoníaca fue descartado en el proceso legal y no tuvo valor como atenuante en el caso de Arne Johnson. Por estas razones, debieron cambiar los argumentos para la defensa, y esta vez apelaron a la defensa propia. El abogado defensor argumentó que Alan intentó apuñalar a Arne con un cuchillo. Arne logró desarmarlo y matarlo. Fue un argumento que no sirvió de mucho, y el 24 de noviembre de 1981, después de 17 horas de deliberaciones, el jurado declaró a Arne Chayan Johnson culpable de asesinato en primer grado. El juicio duró 3 días. El acusado fue condenado de 10 a 20 años de prisión. Arne Johnson solamente estuvo 5 años tras las rejas debido a su buen comportamiento. Durante el tiempo que Arne estaba en prisión, se casó con Debbie Glatzel. La boda ocurrió el 4 de agosto de 1984. Arne Johnson fue liberado de prisión el 7 de febrero de 1986. Al salir de prisión comenzó una nueva vida al lado de su esposa Debbie. Después de que Arne salió de prisión, Debbie Glatzel se convirtió en una asistente social y trabajó con organizaciones benéficas que se dedican a ayudar a personas con problemas de salud mental y a sus familias. También se convirtió en una defensora de la educación sobre la posesión demoníaca y las experiencias sobrenaturales. Por su parte, después de salir de prisión, Arne Johnson trabajó como conductor de camiones de basura en Connecticut. Este trabajo fue apodado el trabajo demoníaco por los medios de comunicación, debido a su participación en el infame caso de posesión demoníaca conocido como The Devil Made Me Do It. El diablo me obligó a hacerlo. Debbie siempre ha sostenido a lo largo de su vida que tanto su hermano David como Arne fueron poseídos, y está firmemente convencida de que lo que sucedió fue resultado de una posesión demoníaca. Muchos miembros de ambas familias también creen en la autenticidad de las posesiones, pero Carl Glatzel, un familiar de Debbie y hermano de David, afirmó que en realidad David padecía una enfermedad mental cuando era niño.
pero se curó con el tiempo. Esta situación habría sido aprovechada por los demonólogos Warren para obtener beneficios económicos. Además del hecho de que se produjo una película basada en el caso llamada The Demon Murder Case en 1983, producida por NBC, también se publicó un libro titulado The Devil in Connecticut, en el cual Lorraine participó. Esto llevó a Carl a presentar una demanda contra ella y la autora, Gerald Brittle, aunque el caso fue desestimado en 2006. Arne ha dicho que no recuerda nada sobre el día del crimen. Ha comentado que solo recobró la conciencia una vez que ya estaba detenido en prisión, donde le informaron de que había cometido un asesinato. No se dispone de información sobre la vida de Arne después de salir de prisión, aunque algunas fuentes indican que siguió experimentando terribles visiones y comportamientos extraños. El abogado Martin Minella, quien representó a Arne, aún mantiene su creencia en la autenticidad de todo lo sucedido. De hecho, ha recibido varias propuestas para representar a otros acusados que querían utilizar la misma defensa de posesión demoníaca, pero él las ha rechazado porque no cree que sean reales. Expresó: "Si crees en Dios, debes creer en el diablo, y lo que presencié en el joven Arne me ha afectado profundamente durante el resto de mi vida. Muchas personas desequilibradas me han contactado para que los represente con la misma excusa de el diablo me obligó a hacerlo, pero nuestro caso se basó en hechos y no en ficción". Después de su liberación, no se ha conocido información detallada sobre el paradero actual de Arne Johnson. Algunas fuentes indican que ha preferido mantener un perfil bajo y vivir una vida privada. Sin embargo, no hay información precisa sobre dónde se encuentra actualmente o qué ha estado haciendo desde su liberación. Se sabe que él y Debbie vivieron juntos toda su vida y tuvieron 2 hijos. El director del Conjuro 3, Michael Chaves, ha mencionado que Debbie Glatzel falleció a causa de cáncer poco antes de estrenar la película, el 4 de junio de 2021 en Estados Unidos, mientras Johnson sigue vivo y en el anonimato. Esto ha sido todo por hoy. Si te interesa ahondar más sobre este tema, déjanos en los comentarios tus inquietudes. O dinos qué piensas. ¿Se trata de una auténtica posesión demoníaca o fue una farsa de los Warren para hacer dinero? Si no lo has hecho todavía, despídete con un like, suscríbete y activa la campanita, porque vienen nuevos e inquietantes casos reales.